¿Llega algo para mí o qué? Hay miles de tantas bibliotecas como personas, ¿no? Y todas con sus peculiaridades, ¿no? Hay veces que a mí me encantaría haberme tomado un café con alguno de los propietarios de esas bibliotecas, porque transmiten bondad o transmiten inteligencia. Recuerdo una biblioteca que compramos de una señora que murió, que era solamente sobre la Grecia clásica. Pero era interesantísima, todos los libros estaban bien escogidos, la biblioteca transmitía el cariño que ella había sentido hacia esa época de la historia. Muchas veces los ejemplares más interesantes que me han entrado aquí en la librería, curiosamente no he ido a buscarlos, sino que me los he encontrado. De pronto me encontré un ejemplar, una tercera edición del Quijote. Bueno, una tercera edición del Quijote de la Real Academia Española. Y esto venía en un lote que yo no lo había visto. Y bueno, ya es una joya que es increíble, es quizás la joya de nuestra librería, ¿no? Es una caja fuerte, sí, estanca en todos sus aspectos, incluso si hubiera un terremoto caería a presión y no sufrirían para nada los materiales que aquí hay. Valor incalculable. La gran colección de la Biblioteca Universitaria proviene, como todas las bibliotecas universitarias españolas, de la expulsión de la Compañía de Jesús. En el año 1758 se expulsa a la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles y bueno, pues todos sus bienes entran a formar parte de las universidades. Esa es nuestra gran colección. Luego, en el siglo XIX, con las distintas desamortizaciones, sobre todo la de Mendizábal, también nos llegan pues los libros que hay en los conventos y en las iglesias desamortizadas. Esta es la gran colección. Luego hay otra gran colección que son las de los profesores de la universidad. Hay que diferenciar los libros usados de los libros antiguos. En los libros antiguos hay tres iniciales casi que nos dicen que forman un arca, ¿no? Y antiguo, la A, raro, curioso y agotado. Por eso los libros que habitualmente compramos son libros, decimos entre nosotros, que están dentro del arca. ¿Y estos qué son? Ese es un libro antiguo, eso no es de Granada tampoco, Ya, eso es de los Reyes Católicos. No es de Granada, pero está ahí. Empecé muy pequeñito a leer, mi padre me lo inculcaron. Empieza a buscar un libro, en mi caso de historia, y es una cosa te lleva a la otra, y una cosa te lleva a la otra. Y al final acaba, pues, como yo, buscando libros y leyéndolos. Es que es un facsímil súper raro. En mi caso es conocimiento, es saber, es el por qué se hacen las cosas, es cómo se hicieron. Todo eso, ese es mi ideal. Traducción española de un manuscrito, no es un facsímil. No. Una biblioteca es la obra de una vida, de una afición. En ese sentido son meticulosos, son celosos de su biblioteca, es decir, desarrollan un curioso sentido, por ejemplo, de completar la biblioteca, si una biblioteca es posible completarla, que yo creo que no. Y tiene una relación de amor hacia el libro, hacia su biblioteca, curiosísima, ¿no? De Granada tengo 2.135 títulos. Luego aparte los de historia, luego aparte de
de arquitectura también, pero bueno, eso no, ni lo he contado. No lo he contado. De Granada sí, 2135. Hace 3 días me pidieron una primera edición de Borges, de cualquier título, pero esta persona quería tener una primera edición de Borges. Borges es un autor un poco fetiche, que le interesa, a quien le interesa muchísimo. Pues curiosamente, esta mañana me pongo a catalogar un libro y me encuentro con este libro, La moneda de hierro, publicado en MC, y es una primera edición ilustrada, numerada, y es una edición muy interesante. Bueno, casualidades. Probablemente el mejor mercado de librería está en Francia en general y el libro antiguo está en Inglaterra. Antiguamente decían que si querías comprarte un buen Quijote tenías que ir a Londres. Probablemente eso sea una... No sé si es cierto ya, porque en España hay muchas librerías y muy buenas. Pero ellos siempre han tenido un respeto, ¿no?, hacia la historia, hacia la obra de arte, que quizás aquí deberíamos de tener más. Seguimos comprando ejemplares. Cuando se encuentra alguna obra de un valor importante, cultural e histórico para la propia ciudad de Granada o para Andalucía, si es un manuscrito, lógicamente no nos lo pensamos, porque no solo es un libro antiguo, es que es un libro único. Un manuscrito siempre es un libro único. Si se puede adquirir, se hace todo lo posible. Y también de libros que no se pueden considerar antiguos, pero sí que se pueden considerar únicos. En este libro, bueno, primero valora el año, lógicamente, el año de publicación. Luego valora la encuadernación. Está encuadernado en piel, es una encuadernación original. Valora el papel. Es un papel hecho a mano, en pergamino, en donde se ven todas las trazas del papel hecho a mano, ¿no? Entonces, incluso en muchos casos tienen hasta el sello grabado del papel. Entonces, esos son valores añadidos. Cuando encuentras un libro antiguo que te buscado, lo abres, el tacto de ese papel antiguo, el olorcillo no es rancio, porque la gente dice que huele a rancio, no es rancio, es que es una cosa inexplicable. O sea, vas pasando la página, ves muchas veces tienen grabados antiguos y los ves y los pasas a la mano y ves que tienen esa rugosidad. Eso para mí es un lujo, es tenerlo original, tenerlo así. Una costumbre que había antes de Internet eran los catálogos en papel, eran unos boletines en los que las librerías ofertaban los mejores libros. Esos boletines se mandan siempre a un grupo de clientes muy selectos, que son bibliófilos, que tienen buenas colecciones y tal. Todos los libros buenos que salen en ese boletín se venden en los 2 primeros días. Los coleccionistas, los bibliófilos son conscientes de que cuando aparece un libro interesante, de que aparece un libro raro, se va a vender, y se va a vender rápido. Revisamos folio a folio e incluso también las guardas que puedan tener, lo revisamos todo, realmente revisamos todo el libro. Es un placer tocar un libro y es un placer, bueno, iba a decir una palabra que no estaría bien, que sería manosearlo, pero realmente, vamos a decir manipularlo, pero realmente es disfrutar con las manos ese libro. Hay que hacerlo porque se encuentran cosas que hacen que ese libro sea distinto a otros libros, aún siendo del mismo año, aún teniendo la misma obra y aún siendo del mismo autor. Encontrarnos
algún libro con una fotografía dentro de Federico García Lorca firmada por él. La fotografía estaba pegada con fiso a una de las partes del libro y era un libro de Lorca. Fue bonito. Casualidades en los libros se dan inmensas. Una casualidad que yo comento en este libro de Rafael Alberti sobre Los Ángeles. Es una edición de Losada, de Alianza Losada. Es una edición pobre y entonces, bueno, sobre este título se ha publicado mucho. No tiene un valor especial. Voy a catalogarlo y, bueno, el precio de este libro podrían ser 5 o 6 euros o algo así. Pero de pronto abro las primeras páginas y me encuentro con una dedicatoria de Alberti, con un dibujo dedicatoria de Alberti. Entonces, claro, esto es esas sorpresas y esas satisfacciones que te puedes llevar en una librería como esta, ¿no? Un libro como el Liber Chronicarum, la crónica de Schedel, ¿no? Son las crónicas de Nuremberg de 1492, es un incunable en que lo llevamos a restaurar porque se había mojado. Se dieron cuenta que había un papel que tapaba un texto, una imagen y un texto. Lo que había debajo era la papisa Juana y un texto sobre la papisa Juana. Estamos hablando de un libro de 1492 y en el siglo XVII se había censurado de esa manera. Nosotros siempre decimos que para vender un gran libro siempre hay tiempo, ¿no? Hay una edición del Quijote de Calleja, que es una edición minúscula de principios de siglo, de 1905, que es una preciosidad. Tuvimos ahí un tiempo, había un señor que venía y nos decía, me lo tienes que rebajar, y decía, si es que no hay prisa. Y al final lo vendimos y fue como una cosa de, vaya hombre, se lo han llevado, ¿no? Vale, hay que vender, pero que sí, es verdad que cuesta trabajo. Entró una hoja de hierba de Whitman, traducida por Borges, en una edición preciosa con unos dibujos fantásticos. Y yo la quería para mí. Y me la subí a casa y tal, pero llegó un amigo y cliente y venía buscando ese libro. Dice, mira, pues yo ya lo he leído, lo he disfrutado durante un tiempo, pues ahora que sigas tú disfrutándolo. Me hubiera gustado vivir esa historia que hace unos años salió sobre un libro judío que en el Tercer Reich se salvó gracias a que lo escondió un intelectual musulmán. Entonces, para mí, la biblioteca siempre es una simbiosis de culturas, no puede ser de otra manera. Y creo que ese libro, en donde se escondiera, que fue en una cocina, en ese momento fue la mejor biblioteca.